Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Mi total agradecimiento a los comentarios en el último video, tuvo una cantidad de vistas impensadas, ¿eh? Hablamos sobre el 12 de octubre. Quiero agradecer también a Infobae por la publicación de un artículo esta semana pasada. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores de Mates con Historia. Me presento, yo soy Pablo Yurman, soy abogado, no soy historiador, pero sí doy clases de historia argentina, historia constitucional argentina, es la materia que doy en la Facultad de Derecho de la UNR. Soy también profesor en la UCA, la Universidad Católica Argentina, en Rosario. Ya estamos acá en Mates con Historia, ¿no? Una creación junto con mis hijos. La idea es que mientras compartimos unos mates, de un lado y del otro de la pantalla, reflexionemos juntos sobre algunos aspectos interesantes de nuestra historia. Y quedó como algo pendiente respecto de la conquista española de América, el poblamiento español de América. Tiene que ver con el rol femenino. ¿Cómo era la realidad de la mujer en la España de comienzos del siglo XVI? Es como otro subtema, ¿sí? ¿Cómo era el rol femenino de la mujer dentro de la España que descubre América? Porque de alguna manera lo que va a venir acá es la España en sus instituciones, en sus costumbres, su idiosincrasia, etcétera, ¿no? Entonces me pareció interesante traer esto. Créanme, no estaba pensado, hoy coincide con que es el Día de la Madre. En el hemisferio sur celebramos el Día de la Madre en octubre, ¿no? Celebramos el Día de la Madre en octubre. Sé que en el hemisferio norte suele ser en mayo. Bueno, nosotros lo hacemos en octubre. Hoy es un día acá primaveral, hermosísimo, ¿no? Unas temperaturas agradables, está todo florecido. Y les deseo un gran saludo, les mando un beso a las madres que están viendo este video. Y qué curioso, ¿no? La maternidad como la idea de hispanidad atacadas de modo frontal y sin disimulos en esta posmodernidad de comienzos del siglo XXI. Por eso todo tiene que ver con todo, ¿no? Hoy tengo un libro que debo agradecer especialmente a un amigo, Maxi Geminelli, que me ha regalado esta joya. Maxi Geminelli, un gran amigo, me ha regalado Así se hizo América. Así se hizo América, autor Vicente Sierra. Me han escuchado nombrarlo varias veces. Edición de 1955, por supuesto ya lo he leído, fíjense. Me voy a permitir leer ahora un párrafo. Después vamos a la enumeración, a ver cuántas de las mujeres que vamos a nombrar, podría nombrar 300, pero vamos a acotarlo a 15, 16. Y después vuelvo a Vicente Sierra. No son estos nombres más que una ínfima muestra de una realidad, estos nombres que ahora voy a decir, ¿no? Que no siempre se quiere reconocer, ya que pasan de 300 las mujeres que en el transcurso del siglo XVI, 300 las mujeres que en el transcurso del siglo XVI descollaron en España en labores intelectuales. Con tales antecedentes, al pasar España a América, no podía ocurrir que la instrucción de la mujer fuera olvidada. La intuición dice que no podía ser y no fue. Acaba de publicar el padre Furlong, se refiere, estamos en 1955, el padre Guillermo Furlong, un jesuita argentino, nacido acá cerca de Rosario, en Arroyo Seco. Acaba de publicar el padre Furlong un libro titulado La cultura femenina en la época colonial. 1951, Buenos Aires. Hay que conseguir ese libro, no lo tengo. Que pone fin al error de suponer lo contrario.
pues demuestra concluyentemente la vastísima labor realizada en favor de la educación femenina, especialmente en el Río de la Plata, donde por cierto no pudo ser superior a la cumplida en el Perú y en México. Esperen que dejo acá la marca. Entonces, ¿quiénes eran esas 300 mujeres que descollaron en el siglo XVI? Vamos a hacer una enumeración y digo algo así como el pasado. Beatriz Galindo, conocida como la Latina, nació en Salamanca, 1464, nació en el seno de una familia hidalga. Era probablemente hermana de Gaspar de Gricio, que tuvo en la corte el cargo de secretario del príncipe Juan y que después lo fue de la reina Isabel la católica, ¿no? Aprovecho esto al margen. Beatriz Galindo, hermana de Gaspar de Gricio. Ustedes dirán, no tenían apellido en común. En esa época era de las costumbres hispánicas que los hijos podían tener el apellido tanto de la madre como del padre. Esto explica que muchos fueran hermanos y que nos parece imposible porque no tenían el apellido común paterno. Eso va a venir después. A causa de su inteligencia y afición a las letras, sus padres la eligieron entre las hijas del matrimonio para destinarlas al claustro, para ser monja. Pero esto es lo que me interesa. Esto está en Wikipedia, ¿sí? Esto está en Wikipedia. Y decidieron que tomase clases de gramática en una de las escuelas de la Universidad de Salamanca. O sea, que en el siglo XV, en la Universidad de Salamanca, las mujeres podían asistir como alumnas. ¿Se entiende? Esto está en Wikipedia. No lo dice ni Sierra, ni Schurman, ni ningún hispanista loco. Mostró grandes dotes para el latín. A los 15 años de edad, no solo leía y traducía bien los textos clásicos, a los 15 años de edad traducía los textos clásicos, sino que también era capaz de hablar y escribir en esta lengua con gran corrección y fluidez. Su fama se extendió primero por Salamanca y después por todo el reino y empezó a ser conocida como la Latina. También dominaba el griego y gustaba especialmente de Aristóteles. Una joven de 15 años en la España del siglo XV. En 1486, cuando se estaba preparando para ingresar en el convento como monja, fue llamada por la reina Isabel la Católica a la corte. María de Cazalla. Bueno, entonces, Beatriz Galindo, ¿la conocían? La Latina. 2. María de Cazalla, pertenecía a la familia Cazalla, un ejemplo de la burguesía rica y culta, de origen judeo-converso, es decir, de origen judío que se habían convertido al cristianismo, Cazalla, en la que abundaban letrados y teólogos. En 1522 comenzó a predicar en Pastrana, enfrentándose a la interdicción que pesaba sobre el acceso de las mujeres al sistema teológico. Sus prédicas, destinadas a divulgar y dar a conocer las escrituras, iban dirigidas fundamentalmente a auditorios femeninos. Durante el proceso inquisitorial que se siguió contra ella, tuvo que ser sometida a un proceso inquisitorial, el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Entre 1532 y 1534 fue acusada de dar más autoridad a algunos herejes condenados que a San Pablo, de pregonar la superioridad del estado matrimonial sobre la castidad y de compartir con los luteranos. Empezaba la reforma luterana, el panorama religioso se complicaba en Europa, ¿no? 1532, 1534. Y de compartir con los luteranos el desprecio por los ritos de la Iglesia Católica. Después de pasar en la cárcel, les cuento cómo fue su vida, ¿no? Después de pasar en la cárcel cerca de 1 año y medio, salió absuelta porque el fiscal no pudo comprobar su acusación. O sea, eran mujeres
de armas llevar, diríamos, ¿no? Juana de Contreras. Dice Wikipedia que fue una de las mujeres apodadas Puellae Doctae, muchachas doctas. Puellae Doctae, muchachas doctas, porque eran numerosas e integraron la corte real por decisión e invitación de Isabel I de Castilla durante su reinado. Dicho sea de paso, le dedicamos un Mates con Historia a Isabel la Católica, a quien considero la madre de Iberoamérica, hoy día de la madre, Isabel la Católica, la madre de Iberoamérica, ¿no? Y allí también quedó demostrado que en 1450-60, en esa España que algunos consideran troglodita, retrasada, fanática, oscura, una reina llevaba las riendas del Estado. No sé si holandeses, suecos, noruegos, daneses pueden presumir de esa alcurnia en su realeza. Creo que no. Pero ¿ven cómo funciona el mecanismo de la leyenda negra? Asumimos que en esos países sí, y no lo sabemos. Y asumimos que en España no, y la historia nos dice que sí. ¿Se dan cuenta? El complejo de inferioridad para nosotros que supone la leyenda negra. Juana de Contreras, su conocimiento del latín le abrió las puertas como conferencista invitada en Salamanca. Las mujeres dijimos con la anterior que era María de Casalla, Beatriz de Galindo, eran alumnas. Ahora con Juana de Contreras también constatamos que daban clases. Daban clases. Yo no sé cuántas holandesas daban clases en la Universidad de Delft, de Utrecht o de Ámsterdam en el siglo XVI. No lo sé, quizá existían, no lo sé. Pero ustedes sabían esto, de Juana Contreras. Ana Ponce de León, vamos más rapidito. 1527, se casó y enviudó muy joven, de origen noble, espíritu indómito. Se convirtió en monja contemplativa y mística de gran fama. Magdalena de Ulloa, nace en 1525, muere en 1598. Fue esposa de Luis Méndez, mayordomo de Carlos V, el emperador. Es considerada, Magdalena de Ulloa, como la madre adoptiva de Don Juan de Austria. Don Juan de Austria era un hijo extramatrimonial del emperador. Va a ser el héroe español en la batalla de Lepanto. Va a ser el héroe en la batalla de Lepanto, lo cual demuestra que los hijos extramatrimoniales, a diferencia de Inglaterra, pertenecían a la corte y eran la mano derecha del monarca en situaciones como, por ejemplo, comandar un ejército, ¿no? Fue bienhechora, Magdalena de Ulloa, de los jesuitas en España y ello la convirtió en fundadora de varios colegios. Magdalena de Ulloa, fundadora de varios colegios. Isabel de Castro y Andrade. Nace en La Coruña en 1528 y muere en La Coruña en 1582. Se le conoce alguna obra poética en idioma castellano y por lo menos un único soneto en idioma gallego. Y ese soneto está dedicado al escritor del Reino de Castilla, Alonso de Ercilla, con motivo de la publicación de la segunda parte de su trabajo épico, La Araucana. Cristobalina Fernández de Alarcón. Cristobalina Fernández de Alarcón. Nació en 1576 en la provincia de Málaga. Hija natural, pero reconocida, del escribano público Gonzalo Fernández Perdigón, quien le dejó en herencia la quinta parte de todos sus bienes según testamento de 1597. Su familia era pudiente y su tía Beatriz de Rivera pudo dispensar una excelente educación gramatical y latina. Cristobalina Fernández de Alarcón. De su abundante obra solo han subsistido 15 poemas. Cultivó temas religiosos y místicos, pero también los profanos.
ganando numerosos premios en justas y certámenes poéticos, con sonetos, quintillas y comedias en verso, lo que le valió las críticas airadas de Francisco de Quevedo y de Luis de Góngora. Sin embargo, cuando Lope de Vega llegó a Antequera en 1602, la visitó y la alabó como la musa antequerana o la sibila de Antequera. Cristobalina Fernández de Alarcón. Luisa de Carvajal y Mendoza. Esta es, presten atención, personaje. Cuánta falta nos hacen mujeres como estas que voy a describir ahora, ¿no? Luisa de Carvajal y Mendoza. En 1595, conmovida por la ejecución en Inglaterra del jesuita inglés Henry Walpole, decidió dedicar su fortuna a la creación y mantenimiento del Colegio Inglés de Jesuitas de Lovaina, en Bélgica. Lo de la persecución inglesa a los católicos lo analizamos en otro Mates con Historia dedicado al martirio de Tomás Moro, ¿sí? El 24 de enero de 1605 partió hacia Londres, a donde llegó. Ir a Londres para un católico en esta época era como ir a Afganistán hoy, ¿se entiende? O sea, hay que sacar ese pasaje. Hay que sacar ese pasaje que es casi un salvoconducto a la muerte, ¿sí? Partió hacia Londres, a donde llegó completamente sin dinero en noviembre de 1605, vía París y Bruselas. Llegó en el peor momento, justo antes de la llamada conspiración de la pólvora, en que un grupo de católicos intentó volar por los aires el Parlamento inglés para derrocar al gobierno del rey Jacobo I. En esta época, Carvajal, Luisa de Carvajal y Mendoza, se dedicó a la peligrosa tarea de proteger a estos acusados. Desde Inglaterra escribiría un abundante epistolario. En Londres, el superior de los jesuitas intentó disuadirla de sus deseos de martirio, y el embajador español la tuvo bajo su protección para llevar a cabo su clandestina labor misionera. Estaba penado con la muerte ser misionero católico en la Inglaterra anglicana de esa época. Aprendería, no sin esfuerzo, el idioma inglés. Vieron que a los españoles les cuesta mucho aprender el inglés, no sé por qué motivo. A veces me da vergüenza ajena escucharlos hablar en inglés, incluso a miembros de la monarquía, ¿no? Tienen muy mala pronunciación, la verdad que no desconozco las razones. Visitaba Luisa a sacerdotes y laicos católicos presos en las cárceles inglesas, realizaba misiones evangelizadoras y fundó la Compañía de la Soberana Virgen María, Nuestra Señora, para mujeres. Lo voy a abreviar un poco porque podemos estar 3 días seguidos. Luisa Sigea hablaba español, francés, portugués, italiano, dominó el latín, el griego, el hebreo, el árabe, el caldeo. Luisa Sigea. Y estaba muy versada en filosofía, poesía e historia. Miércoles, para ser oscurantistas los españoles y prohibir, digamos, por misoginia la educación de las mujeres. De su obra destaca el poema en latín Sintra, un poema en latín, Sintra, escrito en 1546 y publicado en París en 1566. María Escobar nació en Trujillo en 1500 y se estableció en el Perú, apenas caído el Imperio Inca. Enviudó de sus 2 primeros maridos y se casó por tercera vez, ya establecida en Lima. En el medio de las guerras civiles entre los conquistadores tuvo un rol destacado prestando protección a varios de ellos. Se la considera, María Escobar, como la introductora de la producción de trigo y cebada en el Perú. Isabel de Villena nació en 1430 y murió en 1490. Fue religiosa, poetisa y prosista, considerada la primera escritora en dialecto valenciano.
Ingresó a los 15 años al convento de las Clarisas de Valencia. Su obra cumbre es Vita Christi, la vida de Cristo, ¿no? Libro sobre la vida de Cristo, considerado como obra doctrinaria en su momento, al que hacen referencia numerosos autores contemporáneos. En 1463, reitero, Isabel de Villena se convirtió en la abadesa del convento, cargo que ejerció hasta su muerte. Mención aparte, en esa época, en toda Europa, existían los conventos, ¿sí?, de distintas órdenes. Las órdenes femeninas que tenían conventos tenían su abadesa, ¿sí?, la superior, la responsable. Es importante, después chequenlo, el poder civil y temporal que tenían las abadesas hace 7 siglos. Porque eran instituciones muy respetadas, no solo socialmente, sino políticamente. Es decir, una abadía era una suerte de mundo territorial con sus propias reglas, respetado por las autoridades civiles. Por tanto, ser abadesa era como ser presidenta del directorio de una multinacional de hoy, ¿sí? Para ponerlo en contexto. Eso era ser abadesa hace 5, 6, 7 siglos. Teresa de Cartagena. Ustedes dirán, pero bueno, doy una enumeración sencilla. Nace en Burgos, 1420 o 1430, no se sabe muy bien, descendiente de una familia de origen judío, convertida al cristianismo hacia finales del siglo XIV, con el apellido de García de Santa María, pero más conocido por el lugar de residencia, como los de Cartagena, ¿sí? Teresa de Cartagena, ¿no? Familia de origen judío, convertidos al catolicismo. Su popularidad, así como su excepcionalidad, reside en ser considerada la primera escritora, bien digo, en lengua castellana del 1400. Destacando la calidad de las obras que se conservan de ella. Se ha llegado a definir como la prosista preeminente en las letras castellanas. ¿La tenían ubicada? Digo, porque creemos que las letras femeninas aparecen en Argentina. Hablo con Claudia Piñero, se tiene esta idea, o Beatriz Sarlo. Hay quienes hacen un feminismo tan rudimentario y tan cipayo, pobres, que creen que las letras se inician con Claudia Piñero y Beatriz Sarlo. ¿Saben quién es Teresa de Cartagena? No, seguramente no. Yo tampoco sabía hasta hace pocos días. Pero el tema está en que lo sepan quienes hacen un feminismo berreta. A ellas va este mate con historia, con amor, ¿no? Su popularidad, así como excepcionalidad, reside en ser considerada la primera escritora en lengua castellana del 1400, chicas. Se la ha llegado a definir como la prosista preeminente en las letras castellanas de la Edad Media y también se la considera como la primera escritora mística de España. Formaba parte del seno de una familia de clase alta, con diversos miembros relacionados con el obispado de la misma ciudad. De Teresa de Cartagena se conservan 2 tratados de reflexión religiosa escritos en la segunda mitad del siglo XV. El primero, Arboleda de los Enfermos, y el segundo, Admiración de las Obras de Dios, ambos copiados por Pedro López de Trigo en el año 1481. Ya sé lo que alguno podrá decirme. Bueno, Pablo, está bien, sí, basta con la enumeración, ya sabemos. Había mujeres muy cultivadas en la España del 1500, pero eran todas mujeres ricas. ¿Y las pobres, que eran la mayoría? ¿Dónde está su lista de mujeres pobres cultivadas en la España del 1500? Es cierto. Y en la Argentina del siglo XXI, chicos, Claudia Piñero, Beatriz Sarlo, ¿qué vienen de hogares humildes? ¿Vienen de hogares humildes? ¿En serio creemos eso? Y el cultivo y la instrucción de las mujeres pobres, hoy,
2021. ¿Dónde está? Y bueno, entonces... pero la culpa era de Colón que vino. Y bueno, les tiro otros nombres, ¿no? Por supuesto las más conocidas. Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero también están Ana Cervatón, Leonor de Castro, Catalina de Paz, Beatriz de Bobadilla, Ángela de Carlet, Isabel de Vergara, en fin. Y para ir cerrando, les dije que volvíamos a Vicente Sierra y con esto termino. Miren qué interesante lo que también dice Vicente Sierra, insisto, gracias a Maxi Geminelli que me regaló Así se hizo América, de Vicente Sierra, año 1955. Ya hablando de la mujer en el Nuevo Mundo, dice, es verdad que no se procuró de manera especial llevar a la mujer a las altas especulaciones del intelecto en el orden de la cultura, pero tampoco hubo prejuicios que cerraran sus puertas a las altamente dotadas. No se procuró llevar a la mujer a regir al Estado, pero tampoco se prohibió que lo lograra. Es una mujer, doña Mencía Calderón, la que cruza con la armada de su hijastro, Sanabria, dispuesta a terminar como adelantado la conquista del Río de la Plata. Y es una mujer, Beatriz de la Cueva, viuda de Pedro de Alvarado, a quien el Cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala en 1541 elige como gobernadora para suceder a su difunto esposo, mediando la autorización del obispo y sin que la corona se opusiera. Durante el periodo hispano se registran más mujeres en altos cargos del gobierno que durante el periodo independiente. Dato concreto. Durante el periodo hispano se registran más mujeres en altos cargos del gobierno que durante el periodo independiente. El siglo XIX, el liberalismo, las luces, la mujer en casita limpiando los platos. 3 siglos antes, la mujer gobernadora, adelantada, poetisa, prosista. Alguien tiene que hacerse cargo de ese cambio, ¿no? Tales los casos de María de Toledo y Ana de Borja, que desempeñaron, accidentalmente, sí, pero desempeñaron, el cargo de virreinas. Esto es para hacer un libro. María de Toledo y Ana de Borja, virreinas. Cuando falleció el adelantado del Río de la Plata, Ortiz de Zárate, se estimó que el título había pasado a su hija mestiza, Juana de Zárate, y fue Catalina Montejo heredera de un título semejante a la muerte de su padre. En fin. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte, podríamos llamar, de lo del 12 de octubre. ¿Sí? La mujer, la intelectualidad femenina española en la España y en la América de la época del descubrimiento. Les dejo un gran saludo, nuevamente mi deseo de un feliz Día de la Madre y nos reencontramos la próxima si Dios quiere.